Mientras tanto vamos a Jeremías, hermano. Otra vez Jeremías lo echan en el bote, en la cisterna. En esta ocasión Sedequías, un verdadero miserable igual que yo. Pero él era más miserable porque era rey de Israel y no honró a Dios. ¿Sedequías fue hermano de Josías o de alguno de sus hijos de él? Porque tengo entendido que fue hermano. Hermano, sí, hermano. Sí, Yo creo que de Joacim. Ah, ya. De Joacim. Ah, entonces Porque Joacim fue el penúltimo y luego fue Sedequías. Entonces fue su tío Josías. Sí, Josías. Ok. Estamos en Jeremías 37, por favor. Bueno, ¿ya estás? Jeremías es encarcelado, ya te digo. Capítulo 37. No por borracho, ni por marihuano, ni por narcomenudeo, sino por hablar la palabra de Dios. 37. Por lo cual Dios permitió que se fuera al bote, porque gracias a que se fue al bote, después fue a comparecer ante el rey. Y Yeshua lo dijo, ustedes también, algunos de ustedes serán llevados ante gente importante, aunque en su propia opinión, aunque en cierta medida sí, ¿verdad? O sea, según el sistema, ¿no? Tienen posiciones Jesús, de importancia, de influencia. Ok, vamos a ver, hermano. Entonces, en lugar de Conías, también llamado Jeconías, hijo de Joacín, también llamado Eliaquín. De hecho, hermano, reinó el rey Sedequías, el rey, último rey del pueblo de Israel, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo puso por rey en la tierra de Judá y le puso Eliaquín. Su nombre era Joacín. Pero, ok, entonces reinó Sedequías, un rey títere, lo puso Nabucodonosor, pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras del Señor que por medio del profeta Jeremías principalmente les había hablado, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. Pareciera que Sedequías es muy espiritual y temeroso de Dios. No era ningún temeroso de Dios, y lo vas a ver a continuación. Lo que tenía era miedo porque Nabucodonosor venía y él esperaba a que viniera el faraón egipcio a ayudarlo, a socorrerlo, y pues nunca llegó, porque el faraón se regresó a Egipto, porque pues ya Nabucodonosor tenía sitiada Jerusalén y no se iba a enfrentar el faraón con Nabucodonosor, que era pues el jefe del rey de reyes, de todos. En ese momento estaba en la cúspide, así es, ok. La media luna. Así es. Entonces, para que dijese el profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. Lo primero que tenía que hacer este desgraciado era arrepentirse, y luego le iba a llegar la ayuda. Pero quieren ayuda sin arrepentimiento. Ok. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, aunque vimos en el capítulo anterior que no tenía autorizado entrar al templo. Por eso entró Baruc, hijo de Nerías, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Bueno, había estado en otras ocasiones. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, llegó la noticia de ello a oídos de los caldeos, que tenían ya sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra del Señor al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, tú, Sedequías, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, en este caso fue el faraón llamado Jofra o Ofra, más bien Jofra porque es con H. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, porque acuérdate, esto viene del tiempo de Sedequías, se volvió a su tierra de Egipto. No los va a ayudar el faraón.
Porque eso es lo que quería Sedequías, ¿verdad? Aliarse con el faraón para hacerle frente a Babilonia, a Nabucodonosor. Bueno, pues esto es lo que le dice Jeremías a Sedequías: mira, el que esperabas que te ayudara no va a venir, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Bueno, pues eso no le gustó a Sedequías, ¿verdad? Así ha dicho el Señor: no os engañéis a vosotros mismos. Y el Señor usó este vocablo en muchas ocasiones. Mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre. Y hermano, desde adentro hay un engañador que nos quiere engañar, nos quiere, hermano, embaucar. Así ha dicho el Señor: no os engañéis a vosotros mismos, el corazón perverso, para empezar, diciendo: sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros y ya no volverán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos, Israel, que pelean contra ustedes, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. O sea, la destrucción para Jerusalén era inminente, no había manera. Estaba decretado ya desde el cielo que cayera Jerusalén aproximadamente en el año 587, específicamente el templo de Jerusalén, porque ese era el golpe letal. Si cae Jerusalén, pero no el templo, no hubiera sido significativo. Lo grandemente significativo fue que el templo y los utensilios del templo era la cabeza y la capital. Claro, claro. Templo. Israel sin el templo no valía para nada. Ok, hermano. Era un pueblo más del mundo. Ok. Y aconteció que cuando en realidad el templo no era original, lo tenían muchas culturas en esa época. Pero lo original era que Dios habitaba allí. Así es, ese es el punto, ese es el punto. Porque se repetía... No se necesitaba inclusive tanto esplendor. Pero bueno, aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Pero mira, cuando fue a la puerta de Benjamín estaba allí un capitán. O sea, Jeremías quería huir, quería escaparse, ya, paz. Pero pues no, hermano, Dios tenía otro plan para este hombre Jeremías. Entonces, hermano, mandó a este oficial o capitán llamado Irías, hijo de Selemías, hijo de Hanananías, el cual lo arrestó, lo apresó al profeta Jeremías, diciendo: tú te estás pasando a los caldeos. O sea, lo acusó de traición, de que se estaba pasando del lado de los caldeos, a lo que Jeremías protesta inmediatamente: falso, no me estoy pasando a los caldeos. Pero este oficial o capitán no lo escuchó, sino que prendió o arrestó Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Esto de acuerdo con la palabra de Yeshua, que seréis llevados ante príncipes y gobernantes y magistrados. ¿Para qué? Para dar testimonio. El ejemplo, Pablo compareció ante Félix, ante Porcio Festo y varios otros. Ok, hermano. Y así tenía Jeremías que dar testimonio frente al rey, y por eso, aunque él se quería ir, no, hermanito, vas para adentro. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron al varón de Dios y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán. Porque pues ahí había una especie de prisión, ¿verdad?, que habían hecho. Y hermano, pues hablando de cárcel, prisión, esto es espiritual, sin duda. No porque no estés en el reclusorio o en el bote, eres libre. Si estás en pecado, estás en la prisión del pecado y no hay manera de salir de ahí. Nadie se ha salido de la cárcel del pecado. De los reclusorios del mundo y hasta de Alcatraz sí te puedes escapar, pero nadie, no ha habido un solo caso en la historia de un individuo que se pueda escapar de la prisión del pecado. Solo Yeshua puede liberarte. En el gran trono blanco serían miles y miles, todos son cainitas, para comparecer. Así es, y todos son cainitas, porque eso es al final del milenio. El juicio del gran trono blanco es al final del milenio. Lo que quiere decir es que es un juicio exclusivo para cainitas. ¿No entraron en la primera resurrección, que es el milenio? Ok, hermano. Los príncipes se aliaron contra Jeremías, lo azotaron. ¿A quién estás azotando tú? Ok, y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel, no siendo cárcel, ¿verdad? Perfecto, hermano. Entró pues Jeremías a la casa, en la casa de la cisterna,
Él había estado en la cisterna y hemos usado eso para decir que estar en el pecado es estar en una cisterna hundido. También estuvo en el cepo. Ok, hermano. Y en las bóvedas, imagínate en un lugar pues lleno de ratas y frío, hermano, horrendo, donde su vida estaba en peligro. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, puede ser meses, porque cuando dice en la Biblia muchos días, son meses, hermano. El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo, Jeremías, ¿tienes alguna palabra de Dios para mí? Este era un puerco, lo único que quería era una palabra, ¿verdad? Pues favorable para él, pero no había palabra favorable, él era un perverso. Y mira a Jeremías lleno de juicio, hermano. No se arredra frente al rey, ni por la circunstancia que está viviendo. Y Jeremías le dice, claro que hay palabra para ti. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado, malvado. Fíjate, Jeremías, qué ejemplo, ¿verdad? En vez de decir, mira, Sedequías, perdóname, yo me equivoqué, ya no te va a pasar nada, solo sácame de aquí. No, estamos viendo otro testimonio tipo Pablo, como lo que vimos ahorita en Hechos 21. Me puedes matar, pero contra ti va a venir el rey Sedequías, el rey babilonio, y te va a llevar, pero antes vas a ver la masacre de tus hijos. Ok, hermano. Esto es lo que le va a dar valor a los hijos de Dios cuando así es. Que en verdad testifiquen. Que testifiquemos, claro. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, fíjate, ¿en qué pequé contra ti, rey Sedequías, y contra tus siervos, y contra este pueblo, para que me pusieses en la cárcel? Y es que no estuvo 3 días en la cárcel, muchos días es mucho tiempo, hermano. Y no estuvo ahí en una celda VIP como la de Rubén Salinas de Gortari, ¿cómo se llamaba? Raúl, hermano. Ya le cambié a Rubén, es lo mismo, hermano, es lo mismo. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo? Porque Sedequías tenía muchos profetas a su lado, ¿verdad? Pero falsos, que le profetizaban lo que él quería oír. Y le dice Jeremías, a ver, Sedequías, ¿dónde están todos tus profetas que te profetizaban diciendo que no iba a venir el rey de Babilonia contra ustedes ni contra esta tierra? Ahora pues, escucha, Sedequías, te ruego, oh rey, mi señor. Bueno, ¿verdad? Caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, o sea, a la prisión que había en la casa de este escriba Jonatán, para que no muera allí. Te digo, este era un lugar terrible. ¿Aló? Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, una calle donde había literalmente panaderos, uno de los oficios más nobles y pues hermano, maravillosos, pero sobre todo a nivel espiritual. Oye, da chance, ¿no, brother? Vienes aquí soflamado. Ok, hermano. Y te digo, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase o se acabara, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo se acabó? Muy rápido. Después del 4.º mes del sitio, ya no quedaba pan, ya no quedaba ni migaja, ya no había nada. Fue cuando hasta los valientes se echaron a correr, porque los valientes, los hombres de guerra son los que más deben de comer, si no, no aguantan. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Entonces Sedequías lo sacó de la cisterna y de las bóvedas, pero no lo liberó al 100%, lo dejó en el patio de la cárcel. Perfecto. Vamos a... ya se va.